Buenos días, hermanas. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Tiempo de Orar. Hoy, lunes 15 de junio, vamos al tema número 3 y seguimos hablando de nuestro Señor Jesús. Orar para resistir la tentación es el tema de hoy. Y vamos a leer la cita bíblica de Mateo, del capítulo 40, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y le voy a dar lectura. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Estamos hablando de la oración. Y si buscamos bien en estos versículos, la palabra oración nunca aparece. Pero entonces, ¿por qué pues lo hemos escogido para el tema de hoy? Pues es que hay cosas que, aunque como tal no usa la palabra oración, pero tenemos por entendido que el Señor, cuando fue llevado por el Espíritu, nos dice aquí en el versículo 1, sí nos dice el propósito. El Señor fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. O sea, sí nos dice el propósito por el cual el Señor fue llevado al desierto. Ese era el propósito. Pero el Señor, tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo, conocían el propósito por el cual el Señor tenía que ser llevado al desierto. El versículo 2 es aquí donde podemos entender que ese tiempo no fue un tiempo perdido, sino que fue un tiempo muy bien aprovechado. En el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí es donde podemos entender realmente que el Señor fue apartado para ser tentado, pero para poder soportar esa tentación era necesario que Él orara. Si la oración y el ayuno son cosas que deben de ir juntas totalmente. Juntas. No podemos separar la oración del ayuno. Alguien no puede decir que puede que puede irse a ayunar sin haber orado o sin estar en oración. Eso solamente es malpasarse. Pero cuando uno está en ayuno, uno debe de estar en oración y en comunión con Dios para que sea realmente un verdadero ayuno. Quisiera leerles una cita. Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y si ustedes leen toda la historia de lo que es Mateo 17 desde el 14 hasta el 21, nos cuenta la historia de un muchacho que estaba siendo atormentado por un demonio. Los discípulos no pudieron liberarle, por lo tanto, le piden ayuda al Señor Jesús, y el Señor Jesús dice: por su poca fe no pudieron, pero también es porque ustedes están carentes de oración y de ayuno. O sea, ustedes están carentes de esta comunión con Dios.
Y este género, o sea, habla del demonio. Este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a decir, el principal, el líder de los demonios, pues es Satanás. Y aquí en el versículo 1 nos está especificando que Jesucristo iba a ser llevado para ser tentado por el diablo. Entonces, si los discípulos tenían que estar en oración y ayuno para poder echar fuera ese demonio que tenía este hombre, pues cuanto más para ser tentado por el diablo. Entonces les decía, aunque la palabra oración no aparece nunca en estos versículos, se entiende que el Señor Jesús se apartó a ayunar y a orar porque sabía que esto de ir al desierto, de ser llevado al desierto, era para ser tentado por el mismo Satanás. Dios es todopoderoso y Él, con una sola palabra suya, Satanás queda exterminado. No es que Satanás tuviera más poder que el Señor Jesús, pero recordemos que aquí el Señor Jesús está en su forma de hombre, en su forma de carne. ¿Es decir que era posible que el Señor pecara? Sí, sí era posible que el Señor pecara. Porque el Señor se despojó de su deidad, de su naturaleza divina, y se convirtió en hombre para padecer y ser tentado como nosotros somos tentados. Acuérdense que dice la palabra que fue experimentado en todo quebranto. Él padeció, Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. ¿Y cómo fue posible que no pecara en nada? Pues por eso, ese importante tiempo que Él dedicaba a la oración y al ayuno. La Biblia aquí no nos dice en estos versículos que Él hubiera orado, pero se entiende. No me imagino al Señor Jesús 40 días y 40 noches nada más aguantándose el hambre, sin estar en comunión con el Padre. Por eso, cuando viene estas tres ocasiones, Satanás a tentarle, nuestro Señor estaba bien firme, bien fortalecido por ese ayuno y por esa oración. Y precisamente la primera tentación es con respecto a ese ayuno que tenía. Satanás le tienta en cuanto al hambre. Obvio, tenía 40 días sin comer. Y entonces tuvo hambre. Y Satanás le dice, bueno, pues convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y les da sus respuestas el Señor conforme a lo que fue fortalecido en espíritu, conforme a lo que fue fortalecido en la comunión con Dios, pero para eso tuvo que haber orado y ayunado. No por poco tiempo, sino por 40 días. Y acuérdense que el número 40 siempre habla de prueba en la Biblia. Es como también Moisés cuando sube al monte, también hablamos de eso. Él se subió por 40 días, 40 noches, ¿y qué pasa? Fue un tiempo de prueba, pero también para los que estaban abajo. Y es cuando los de abajo no pueden resistir la prueba. Acuérdense que Moisés estaba arriba hablando directamente con Dios. Y la palabra oración, recuerden que se trata de eso, hablar con Dios. O sea que Moisés estaba arriba en el monte hablando con Dios, haciendo oración. Y los que estaban abajo, lean ustedes esa historia en el Éxodo. Los que estaban abajo, ¿qué pasó? Ellos no estaban en oración, ellos no se mantuvieron en comunión con Dios mientras esperaban a Moisés. ¿Y qué pasó? No pudieron resistir la tentación. Y se pervirtieron en idolatría. Hicieron imágenes. Fornicaron, bailaron, bebieron. El chiste es que hicieron una cosa excesiva en cuanto a la lujuria, en cuanto a la idolatría. Toda clase de excesos había abajo, satisfaciendo la carne, mientras que Moisés estaba arriba orando. Pero también otra
otra cosa importante es que mientras pasa este tiempo de prueba, si nosotros no estamos en esa comunión con Dios, no vamos a poder resistir. Si el Señor Jesús hubiera estado esos 40 días y 40 noches solamente sin comer, pero sin orar, el Señor Jesús no hubiera resistido la tentación. Recuerda que estamos hablando del Señor Jesús en su forma humana. Así que si hubiera podido pecar, claro que sí. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que aunque estaba la posibilidad de que pecara porque era carne, Él nunca pecó. Y lo maravilloso de que fuera carne es que se hizo semejante a nosotros, pero dándonos ejemplo. Por eso he querido seguir hablando del Señor Jesús y vamos a continuar hablando del Señor Jesús porque es nuestro máximo ejemplo. Y vemos que durante estas 3 ocasiones, cuando le dice que convierta las piedras en pan, cuando le tienta para que se aviente, cuando también le dice, pues adórame y te doy todo, el Señor Jesús sale victorioso, porque el Señor Jesús estaba fortalecido en la oración. Y quiero leerles otras 2 citas. Las 2 se encuentran en Lucas, ahí en Lucas capítulo 22, el versículo 39 y 40. Y dice así, para dar el contexto de lo que voy a leer, esto ya es justo antes de que el Señor Jesús fuera arrestado. Ya estamos hablando de los últimos días de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí el Señor Jesús se aparta para orar precisamente, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios que sucedió. El versículo 39 nos dice así, y saliendo se fue como solía, o sea, como tenía costumbre, el Señor Jesús tenía la costumbre de ir al monte de los olivos a orar, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, esto es lo importante. Aquí vemos cómo el Señor Jesús acostumbraba a orar. La oración era lo más importante en la vida del Señor. Recuerda que Jesús es Dios. Jesús es uno con el Padre. Y cuando se hizo hombre, Él se limitó en tiempo y en espacio. Porque recuerda que Dios no tiene limitantes en tiempo y en espacio. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. A Él no lo limita el presente, el pasado o el futuro. Él lo sabe todo, para Él no hay ese limitante de tiempo. Pero cuando vino aquí en la tierra y se hizo hombre, Él sí tuvo esa limitación. Por un tiempo Él tuvo esa limitación. Entonces la forma en la que Él podría seguir siendo uno con el Padre es precisamente en la oración, en esa comunión. Es parte vital de esa unión entre el Padre y el Hijo, que es a través de la oración. Y el Señor Jesús también nos dijo que nosotros somos uno con Él. Así que la única forma en que seamos uno con el Padre y con el Hijo es en la oración. Entonces aquí dice que él acostumbraba a apartarse allá al monte de los olivos a orar. Y por eso les dice a ellos, oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque recuerda que en los versículos anteriores el Señor sabía que iba a ser tentado por el diablo y por eso oró. Y ahorita claro que el Señor sabía que ya iba a ser arrestado, pero también sabía que los discípulos iban a ser puestos a prueba. Por eso les dice, oren, oren, para que no caigan en la tentación. Es otra forma de decirlo, oren. Y entonces voy a brincarme unos versículos y voy a la segunda cita que les dije. Es Lucas 22, pero hasta el versículo 45 y 46. Y dice así, cuando se levantó de la oración, está hablando nuestro Señor Jesús, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, mientras Él está orando,
sus discípulos están durmiendo. ¿Por qué? Porque les ganaba la tristeza. A causa de la tristeza. ¿Por qué estaban tristes? ¿No? Bueno, pues si estaban tristes es cuando más debían orar. Pero lejos de orar, se duermen, como deprimidos. Y les dice, ¿por qué duermen? Levántense, oren para que no entren en tentación. Porque el Señor sabía que ya estaba por ser arrestado. Y de inmediato lo arrestan. El Señor ya de aquí ya no se aparta. Lean ustedes en sus Biblias el versículo que sigue. Y el Señor ya no se aparta a orar nuevamente, sino que aquí ya es arrestado. Y aún así, aunque Él va a ser arrestado, les dice, oren. Yo ya voy a ser arrestado. No se los dice, pero Él lo sabe. Él ya iba a ser arrestado, pero le dice, ustedes oren para que no caigan en tentación, lo cual no hicieron. Si ustedes leen los demás versículos en adelante, la historia en los 4 evangelios, bueno, en el evangelio, pero según Mateo, según Marcos, según Juan, según Lucas, ustedes van a encontrar que después de esto que dice el Señor, los discípulos caen en la tentación, que es abandonar a Cristo, que es negar al Señor. El ejemplo más claro es Pedro. Pedro no estaba orando, Pedro estaba durmiendo mientras el Señor estaba orando. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Lejos de orar, seguía sumergido en su tristeza. Y por eso cae en la tentación. El tema de hoy es, debemos orar para resistir la tentación, para no caer en la tentación. Por eso, no debes, aquí el Señor obviamente sabía justo cuándo venía la tentación, pero no por eso Él oraba solo cuando ya iba a venir la tentación, o no estando en la tentación, sino que siempre, por eso les quise leer los de Lucas, Él solía orar normalmente, y cuando sabe que ya se acerca la tentación, pues Él está preparado. Nosotras no sabemos cuándo va a devenir la tentación, cuándo seremos probadas en nuestra fe, pero si nos mantenemos en una vida de oración, podremos resistir la tentación. Pero si, hermana, nunca oras, o tus oraciones son muy express, como te lo comentaba en el día de ayer y de antier, no podemos no apartar un tiempo y un lugar para orar. Debemos de apartarlo, porque no sabemos cuándo viene la tentación. Y para que podamos resistir el tiempo malo, el tiempo de la prueba, debemos haber tenido una vida de oración. Y cuando estemos en la prueba, pues oremos más, que no nos gane la tristeza, que no nos gane el desánimo. Y yo lo puedo decir por carne propia, o sea, sí es cierto, cuando estamos tristes, ¿qué ganas vamos a tener de orar? Pero es cuando más debemos orar, cuando más debemos hablar con nuestro Padre Celestial, para que nos ayude a resistir. Recuerden lo que nos enseñó el Señor Jesús en la clase de ayer. Señor, no nos metas en tentación, guárdanos del mal. Y se refiere a las pruebas. Y también nos dice la palabra que no podemos andar sin pruebas. Las pruebas son algo natural en la vida de un hijo de Dios, porque las pruebas nos perfeccionan. Las pruebas hermosean nuestra fe. Así que van a venir las tentaciones. Y si tú te preguntas, bueno, ¿por qué siempre soy vencida? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Hermano, la respuesta es porque tu vida de oración es carente, es deficiente. Digámoslo así, aunque suene fuerte, es mediocre. Busca una vida de oración perfecta en el Señor. Tómate el tiempo para orar. Por eso lleva estos estudios, esta serie, llévala, y que el Señor nos dirija a todas a orar como Él quiere que oremos, a orar como Él nos enseñó. Que Dios te bendiga, hermana.